Muy buenas tardes, damos comienzo a un nuevo capítulo de este programa de conversación, análisis y reflexión junto al diputado de la República, doctor Carlos Alcarpa, en esta semana post elecciones primarias, tanto del Pacto Chile Vamos como de Apruebo Dignidad. Diputado, ¿cómo se encuentra usted? Muy bien, Francisco. En primer lugar, como lo hago habitualmente, quiero saludar y agradecer a todas las personas que hoy día nos están acompañando en este conversatorio. Desearles un muy buen día y una muy buena semana. ¿Mm? Así es, diputado, también queremos enviar nuestra fuerza, energía para el alcalde de la comuna de Coihueco, el señor Carlos Chandía, que hoy se encuentra recuperándose de un accidente automovilístico y que el día de ayer fue trasladado precisamente a la ciudad de Santiago. Para toda la comuna de Coihueco, para el Consejo Municipal, para los funcionarios y principalmente para la familia del señor Carlos Chandía, vaya nuestro abrazo y mucha fuerza en estos momentos, que sabemos que es un hombre fuerte ligado al deporte que va a salir muy bien de este escenario. Así esperamos, Francisco. Para, Fue precisamente el día anterior de su accidente que yo estuve con él cuando asistí a la asunción como gobernador regional de don Oscar Crisóstomo Llanos. Y precisamente estuvimos conversando, hacía tiempo que no habíamos tenido la posibilidad de estar físicamente juntos, y estuvimos señalando lo complejo que es precisamente manejar las temperaturas tan heladas donde habitualmente hay hielo, y que fue el, el motivo por el cual tuvo el accidente. Pero por las noticias que nosotros tenemos, está, si bien es cierto, está grave, pero estable. Y lo más importante, yo quiero resaltar los cuidados que él recibió en el hospital regional, en el hospital Herminda Martínez de Chillán, que fueron muy importantes para que finalmente fuera trasladado a Santiago, la Sociedad Chilena de Seguridad. Así que a la Archi, así que yo espero nuestro amigo Carlos Chandía se recupere, y sé que ha sido una preocupación en particular de todos los vecinos de Coihueco, pero con su condición de árbitro ha tenido la atención a nivel nacional. Así que Así es, esperamos una pronta recuperación de don Carlos Chandía. reiteramos nuestra energía para su familia, para todos sus seres queridos. Diputado, y entrando en materia de análisis, eh, ¿qué le parecieron los resultados que se dieron este fin de semana en estas primarias convencionales? ¿Son resultados esperados, inesperados? La participación, Bueno, yo habitualmente, como a ti te consta, hago previamente una elección, me la juego por un pronóstico, así es, pero en esta ocasión no lo hice. Y creo que me hubiera equivocado. Yo especialmente, lo primero que quiero señalar, y me ha llamado mucho, me llamó la atención, y de forma positiva, la alta participación que hubo por parte de la ciudadanía en estas primarias convencionales, que pensábamos que iban a tener poca participación por una fatiga electoral, por todas las elecciones que nosotros hemos tenido, como así también era un fin de semana largo. exactamente, fue un fin de semana Entonces, largo, yo creo que la primera sorpresa fue una participación para mí inesperada. Yo creo exacto. que eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo, si bien es cierto, creía, siempre se dijo que podía haber una posibilidad de Sichel en Chile Vamos y de Boris la Prodignidad, pero en todo caso yo pensé que iban a ganar por Joaquín Lavín en Chile Vamos y Jadwe en la Prodignidad, y no fue así. Y no solamente no fue que solo ganaron, sino que ganaron en forma abrumadora, o sea, donde eh, Sebastián Sichel sacó el 48% con 4 candidatos, y Boris sacó el 60%. Así que yo creo que no solo sorprende el haber ganado, sino que por la clara diferencia con que ellos impusieron
con a sus competidores. Diputado, al respecto hemos tenido algunas consultas de las personas que nos visitan y nos han esta pregunta. ¿Ganó el candidato que está más al centro de la izquierda y por lo opuesto ganó el candidato que está más al centro de la derecha, más a la izquierda de la derecha? ¿Qué nos quiere decir esto? Que hoy día las personas han votado por el centro, por la unificación precisamente de este gran centro político que puede haber, dejando de lado los extremos, o es un escenario que todavía está muy líquido, no se puede eh, argumentar mucho al respecto, esperando qué es lo que va a pasar con las otras candidaturas precisamente. Bueno, para mí lo más importante, cada día toman mayor relevancia las redes sociales. Yo creo que eso es necesario hoy día resaltar. Sin embargo, esta elección tiene algunas situaciones que también han influido y que creo que el hecho de que la unidad constituyente no hubiéramos sido una primaria, hubo un porcentaje importante de independientes que quedó libre para participar. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Como así también creo que las declaraciones del candidato Jadwe y la situación que se vivía en Cuba, yo creo que también influyó en esta elección. Creo que ahí el factor temor, yo creo que hubo un sector importante que tenía temor que Jadwe fuera el candidato de la unidad de apruebo. Entonces hay muchos factores para analizar en esta elección. Pero creo que lo primero que hay que resaltar, y yo me alegro, es que la gente ha vuelto a tener preocupación por la participación en política. Y eso me parece muy bien. A ti, Francisco, trabajamos ya muchos años juntos y me has escuchado permanentemente que una de las cosas de mi mayor preocupación era que la gente no participaba en política. Porque la política no solo es necesaria, es indispensable. De ahí viene la definición de la palabra política. Poli de ciudad y el gobierno. O sea, cómo se gobierna un país. Y creo que eso es muy importante. Segundo lugar, el sistema menos malo es el sistema democrático. El sistema democrático se hace a través de elecciones libres e informadas. Y creo que eso para mí me hace estar muy optimista, porque la gente cuando participa en política se hace responsable de su decisión. Eso para mí es fundamental, la responsabilidad. Es decir, aquí siempre nos hemos quejado de la falta de representación de la gente que se elegía. Cuando las personas que somos elegidas, y perdónenme que me ponga como ejemplo, no es responsabilidad nuestra. No, nosotros no nos elegimos nosotros. Nos eligen los ciudadanos. Entonces, y si no participan los ciudadanos, no es responsabilidad nuestra. Y lo que es más grave, yo creo que las personas que no participan en una elección no tienen autoridad moral para criticar el día de mañana a las autoridades si ellos no se preocuparon de ir a entregar su sufragio y tomar su decisión. Esta elección que sucedió este fin de semana, donde salió electo por un lado Sichel y por otro lado Boric, dos personas de 35 y 43 años respectivamente, también tiene que ver con un cambio generacional de la política. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque se habla mucho de que se puso fin a la transición, luego el estallido social, pero hoy ganaron esta primaria de dos sectores distintos, personas jóvenes que precisamente en los años 90 vivían su adolescencia. Por supuesto, Francisco, pero creo que este es un problema que ocurre en que también en esto ha influido las redes sociales en general.
porque lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en nuestro país, prácticamente ha sucedido en todo el mundo. ¿Mm? O sea, hoy día los jefes, la mayoría de los jefes de Estado son más jóvenes que lo que eran en antaño. Así es. Entonces, creo que aquí hubo una cierta, yo creo que por un lado había una cierta apatía con la política, la gente entendía que a pesar de que votaran por los candidatos no había mayores cambios. Y entonces eso, por un lado, se produjo una cierta apatía y que esto yo creo que se despertó después con las redes sociales. ¿Mm? Claro, Ahora, las redes sociales también a mí me preocupan porque muchas veces están las noticias, las fake news. Entonces yo creo que aquí también hay que preocuparse que quienes se informan por las redes sociales se preocupen de verificar la información, consultar fuentes. Exactamente. ¿Mm? Diputado, le quería consultar ahora qué pasa con el centro político, qué pasa con Convergencia Social, con su sector, que si bien hoy día usted es independiente y perfectamente el día de ayer podría haber participado durante las elecciones del fin de semana, mantiene su postura política en este centro como radical, donde hay un abanico de posibilidades, aunque no fragua en nada. Tenemos a Carlos Maldonado, por una parte, que insiste con la realización de una encuesta que podría ser. Paul Narváez también el día lunes afirmó que ella está a favor de realizar algún tipo de encuesta. Por el otro lado tenemos a la democracia cristiana con la presidenta del Senado, Yana Proboste, que todavía no tomó una decisión y que incluso su Junta Nacional se podría realizar en el mes de agosto. ¿Cuál cree usted cómo se va a causar este camino de estas tres figuras que irían por el centro político en las elecciones de noviembre próximo? Bueno, lo primero que quiero señalar que yo no participé en la elección del día domingo, a pesar que lo podía hacer porque era independiente, porque indiscutiblemente yo en primera vuelta no votaría ni por Sichel ni por Jaude, o en este caso por Boris. Entonces me parecía que no debía influir en esta decisión. Eso es lo primero que se da en la parte personal. Yo sigo siendo socialdemócrata. Los pensamientos a mí no se ven. Un pensamiento que lo he tenido durante toda mi vida y además muy orgulloso de lo que hizo el Partido Radical en la década del 40, que fue lo que luchó nuestro partido por la educación pública obligatoria y gratuita, que yo creo que ha sido muy importante, lo que se hizo con la industrialización del país en la década del 40, y posteriormente en los gobiernos del presidente Frei y el presidente Allende se hicieron también cambios importantes, y ahí mi padre como parlamentario y mi tío como parlamentario apoyaron la reforma agraria, como así también todo lo que significó la creación de las juntas de vecinos, que fue muy importante para la participación, lo que fue primero la chilenización del cobre, después la nacionalización del cobre. Entonces, y posteriormente, lo que realizamos durante los gobiernos de la concertación, especialmente en los primeros años. Por supuesto que en toda actividad, así como hay aciertos, también se cometen errores. Entonces eso es lo fundamental. Porque, ¿cómo no? Permíteme hacer yo cumplí 50 años que llegué como médico general de zona, como médico oftalmólogo al hospital de Chillán. En ese entonces la mortalidad infantil en Chile era del 70 por 1000 y en Ñuble era del 105 por 1000. O sea, de 100 niños que nacían, 10 morían antes de los 2 años de edad. Después me toca el año 90 asumir como gobernador. La pobreza era del 55%.
en la provincia de Ñuble había más pobreza que en Arauco. La indigencia llegaba casi al 25%. Y doy esta cifra porque para señalar que Chile ha cambiado. Chile ha cambiado, creo que ha sido muy importante, y esto lo digo como médico. Chile logró cambiar los índices médicos, los índices biomédicos, o sea, la esperanza de vida, todo lo que Estados Unidos lo hizo en 30 años. Y eso significa que nosotros, hoy día, gracias a la salud, que tenemos problemas en algunas atenciones, pero cuando hablamos de los índices de salud, son muy importantes. Y por eso es que hoy día ha aumentado en forma ha aumentado la expectativa de vida. La expectativa de vida, y eso nos trae problemas con las pensiones. Entonces, el mismo crecimiento, el mismo desarrollo van cambiando las prioridades. Exacto. Pero estos son resultados de todo un trabajo que se ha hecho con anterioridad. Ahora, así es. Y en ese aspecto, actualmente, ¿usted a dónde cree que se va a dirigir el centro político de Chile, en este caso Convergencia Social, donde está la socialdemocracia, donde usted se identifica? Mira, hoy día lo más difícil es hacer pronóstico. Creo que eso es lo primero. La gente está más informada, no, está mucho más abierta. Hoy día la gente es mucho más pragmática. Entonces, perfectamente una persona que podría haber votado por Lavín durante el fin de semana pasado anterior, ahora podría votar por... Yo te hago una pregunta a ti, Pancho. ¿Cuánta gente crees tú que no siendo de unidad de apruebo puede haber votado por Boris por temor a Jaude? ¿Tú crees que no hay votos de ese tipo? Hay claro, hay un voto anticomunista importante que viene de la derecha y también un voto que viene de la centroizquierda. Entonces, además que hay que pensar de que lo más probable que en la elección del 21 de noviembre vamos a tener 5 o 6 candidatos. O sea, claro. Es probable que Kast sea candidato. Exacto. Es probable la lista del pueblo anunció que iba a ayudar un candidato presidencial. Va a llegar otro candidato. Ahí tendríamos 4. Nosotros en la unidad constituyente tendremos que, espero ponernos de acuerdo para que llevemos un candidato a lo menos, porque no vaya a ocurrir como la vez pasada que fuimos con 2 candidatos. Exacto. Y además hay otro tema, Pancho, que es muy importante. Esta elección es presidencial y parlamentaria. Entonces también es muy importante las listas parlamentarias, porque para cualquier gobierno es fundamental los parlamentarios. Ahora, sí creo una cosa, que es probable, como se ha dado en la medida de los gobiernos, que cualquiera de los candidatos que sea elegido, lo más probable es que no va a tener mayoría en el Parlamento. Ahora sí, una cosa, yo creo que, y eso a mí me parece muy importante, en el triunfo de Sichel. O sea, yo espero tener una derecha más social que una derecha económica. Yo espero en la política una derecha social, que eso para mí, el primero que habló de esto fue Desbordes. Exacto. Entonces, exacto. hoy día en otras palabras, haciendo una caricatura, antes decía, no, los empresarios son de derecha y los trabajadores son de izquierda. Y para mí se generalizaba en ese aspecto. ¿Ah? Se generalizaba en ese aspecto habitualmente. Claro. En cambio ahora no, y me parece lógico que en una derecha social pueden haber trabajadores también de derecha. Como así también, si tenemos una economía social, es muy probable que muchos empresarios, grandes empresarios, sean también de izquierda. Entonces, creo que eso es muy importante, entender que hoy día
y tú lo dijiste en un momento dado y yo lo recalco, creo que en este momento se está produciendo una convergencia hacia el centro y se están quedando con menos personas los extremos, lo cual eso lo encuentro positivo. Sin embargo, mi preocupación es que muchas veces estos grupos extremistas, cuando se ven reducidos, muchas veces recurren a la violencia para conseguir sus hechos, como lamentablemente creo que lo que está ocurriendo hoy día en la Araucanía. Exacto, y que también ha tenido consecuencias en la Convención Constitucional. Así es. No, pero yo espero que esto también le sirva a los convencionales constituyentes entender que la función de ellos es elaborar una constitución, no donde los grandes temas queden analizados, pero con ciertos parámetros, grandes parámetros, porque ya la ley, hablemos así, cuando ya llegamos al articulado, ahí tenemos que hablar de leyes orgánicas constitucionales. O sea, la Constitución es un código que da las grandes normas cómo se debe trabajar, cómo se debe desarrollar una sociedad, especialmente con sus ciudadanos y también con los temas de trabajo, salud, educación. Precisamente esa era la última pregunta que tenía para usted, porque dada la coyuntura actual también de la Convención Constituyente, actualmente hay muchas consultas. ¿Cuáles son las tareas en sí que tienen los convencionales hoy? Nosotros hemos tratado de replicar por diferentes medios que es una sola tarea que tienen, que es redactar la nueva Constitución. Usted muy bien lo dijo, no tienen que hacer un articulado de leyes, sino que generar el marco de lo que van a ser las nuevas leyes que van a regir a nuestro país. ¿Estoy en lo Mira, correcto? correctísimo. Pero mira, y lo digo como un ejemplo. Nosotros aprobamos la ley, en la Cámara de Diputados y estaba el voto obligatorio. Y había una moción parlamentaria en el cual decía que debieran quedar exceptuados obligatoriamente los adultos mayores, los discapacitados. Y no, nosotros dijimos, eso queda para una ley orgánica constitucional. Pero lo que tiene que decir la Constitución, el voto es obligatorio. Exacto. Y después es una ley orgánica constitucional la que tiene que preocuparse quiénes van a quedar exceptuados de la obligación de votar, como pueden ser los adultos mayores y como pueden ser los discapacitados. Creo que con ese ejemplo debo demostrar qué es lo que debe quedar en la Constitución y qué es lo que queda en la ley orgánica. Porque si no, la convención, de lo contrario, la Constitución se transformaría en un código un código penal, un código civil, un código laboral. No, es un trabajo que tiene que hacerse con las leyes. Exacto. La Constitución es la ley madre, pero como la ley madre da las grandes directrices, los grandes conceptos. Lo particular tiene que verse en las leyes. Perfecto. Y que para eso está el Poder Legislativo. Y por ese motivo que se le otorgaron 9 meses con la posibilidad de alargarlo a 12, porque precisamente ellos tienen que tener las grandes normas para dejar lo demás para las leyes. Perfecto. Diputado, le quiero agradecer su tiempo, como toda la semana, también agradecer las clases cívicas que día a día podemos realizar a través de esta plataforma. Que se encuentre muy bien y que tenga una excelente semana. Gracias, Francisco, por haber dirigido esta conversación. Pero quiero agradecer a todas las personas que hoy día nos han acompañado a este conversatorio, junto con agradecer su presencia. Espero que sea de utilidad. Les deseo un muy buen día y una muy buena semana. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Todas las consultas las pueden realizar al correo secretaria@oficinaparlamentaria.cl. Los invitamos también a informarse del acontecer legislativo en el sitio oficinaparlamentaria.cl. Que tengan una muy buena semana.